¿Qué tal? Buenas tardes. La Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, módulo Derechos Humanos en el ámbito internacional. Este es el reto 5. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Del asesor Cintia Montserrat Zacarías López. Mi nombre es David Daniel Hernández Rosas, de la matrícula 190-122-77, del día 17 de septiembre del 2022. A continuación, expongo los casos que fueron planteados en el reto. El caso 1, Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir este tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. Bien, primeramente, de este primer caso, debo de establecer que definitivamente sí hubo una responsabilidad por parte del Estado. De acuerdo con el caso, primeramente existió una violación a su derecho de libertad de expresión, como lo expresa el artículo 6 de nuestra Carta Magna, donde dice que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que el ataque a la moral, la vida privada o de los derechos terceros provoque algún delito o perturbe el orden público, el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene el derecho al libre acceso de información plural y oportuna, así como buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole de cualquier medio de expresión, donde claramente no prohíbe el hecho de distribuir información, en este caso sobre temas religiosos. También la propia Comisión la Comisión de los Derechos Humanos en México establece que este derecho incluye que toda persona tiene el derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente por escrito o a través de nuevas tecnologías de la información, en el cual no puede estar sujeto a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores expresamente fijadas en la ley, con lo cual se sustenta la violabilidad de este derecho. El segundo tema fue el trato que recibió de parte de los servidores públicos mientras fue privada de su libertad en los separos y en la patrulla, donde además en Barandilla recibió burlas, por lo cual la Convención Americana de los Derechos Humanos establece en su artículo 5 que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, por lo cual las burlas son parte de este trato indigno que recibió Ana en este caso, por lo cual este derecho fue vulnerado. Por último, se violentó su derecho a la libertad, dado que se privó de la libertad sin haber violado ninguna ley, tanto en el tiempo que estuvo en la patrulla como el día que fue privado de su libertad en los separos. Conforme al artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que el derecho a la libertad personal incluye toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie puede ser privado de su libertad física salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados, que son parte o por las leyes dictadas conforme a ellas. Nadie puede ser sometido o detenido o encarcelado de manera arbitraria. Toda persona detenida o retenida debe ser informada por las razones de su detención y notificada sin demora del cargo o cargos formulados contra ella. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.
Toda persona privada de su libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sin demora sobre la legalidad de su arresto. En los estados parte cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos pueden ponerse por sí o por otra persona. De igual manera, respecto a lo que se le dejó incomunicado una vez detenida en la patrulla, la misma convención establece en su artículo 8 que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas. Inciso A, derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete que comprende o hable el idioma juzgado, comunicación previa y detallada del inculpado de la acusación formulada, concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa. Y de igual forma el artículo es de una protección de indemnización que dice que toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial, como lo establece la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas en los estados. Deben evitar en todo momento las desapariciones forzadas y adoptar legislaciones y medidas necesarias para ello, con lo cual se evidencia de manera clara y contundente la responsabilidad que tuvo el Estado en este caso. Ahora hablaremos del caso 2, el cual habla sobre el caso siguiente. Durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declara obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 18 a 9 horas. Asimismo, se prevé una multa de 1.500 a quien infringiera esta disposición de no contar con recursos con el pago de multa. El decreto previo de 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad, en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia fue privado de libertad durante 36 horas y boletinado con fotografía incluida en redes sociales como el primero detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado del anterior, fue localizado por una asociación civil a través del cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse de conocimiento de la Corte Internacional de Derechos Humanos. En este caso, en primera instancia se puede establecer que hubo violación de sus derechos al de ser detenido por un militar que no tenía jurisdicción sobre el decreto estatal, dado que este fue emitido por el gobernador del estado y los militares no tienen ese alcance. El hecho no puede hacer el pago de parte de Andrés por su condición de calle está protegido en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, como lo establece el artículo 1. Los estados partes de esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio. A toda persona que esté sujeta a la jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. El artículo 5, por su parte, dice: toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Y por último, el artículo 11 enuncia la protección de la honra y de la dignidad. Toda persona tiene el derecho al respeto de su honra y el reconocimiento de su dignidad. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada. Por lo cual se hace evidente la responsabilidad del Estado de exhibir a Andrés en redes sociales. Como conclusión, se puede apreciar que las leyes internacionales referentes a los derechos humanos han sido objeto de mucho estudio de nuestros antecesores. Aún hay mucho por legislar y por hacer a fin de evitar que se sigan violentando dichos derechos y que se establezcan con claridad cuáles son cada uno de ellos. Que tengan buena tarde.